Hola, bienvenidos a nuestra sección donde se cruzan los caminos. Hoy te presentamos al licenciado Manuel Jácome, árbitro de la AFA por 23 años y líder en comunicación. Con 24 años de trayectoria, dirige el Instituto ECOP en Buenos Aires, donde forma a ejecutivos, políticos y profesionales en oratoria e imagen pública. Hola Manuel, gracias por estar aquí con nosotros. Contanos dónde naciste y dónde estás. Nací en Parque Patricios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después me trasladé a Belgrano, donde estoy viviendo y donde estoy ejerciendo la profesión de capacitador en locución, oratoria y presentaciones orales. Contanos un poco, ¿quién es para vos Manuel Jácome? Es alguien apasionado. Es alguien que tuvo dos amores en su vida. Entonces empecé dirigiendo en la Nacional Buenos Aires, partidos de divisiones inferiores, partidos del campeonato interno, hasta que un día dije, ¿por qué no puedo ser profesional? Porque descubrí una pasión. Me gustaba dirigir partidos de fútbol, la primera pasión que tuve en mi vida. Mis maestros en el secundario fueron los que me llevaron a la AFA. Y en AFA estuve 23 años, agradecido con la primera vocación. Ya a los 21 años me hablaban del miedo escénico. Por supuesto, nos preparaban, pero igual macanas nos mandábamos, porque es inevitable el error del árbitro. Pero era interesante ver cómo te formaban, porque cuando entré al ISER y nos hablaban del miedo escénico, ahí donde te forman el miedo escénico, me decían que era muy bueno. Y yo les decía, si yo me jugaba la vida en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, Claro. acá que estamos haciendo cursos, seminarios, congresos, reuniones como esa, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te va a asustar? La mayoría tenía miedo. Yo no tenía miedo. Era una novedad interesante hablar en público. Y esa experiencia me sirvió mucho para la AFA. Y hablando de cuando entré al ISER como locutor, apareció la segunda vocación. Porque cuando me dieron de baja de árbitro, dije, ¿qué hacemos? Se me acabó mi amor. Y un amor no se mata, se cambia por otro amor. Y descubrí el amor de la comunicación, en este caso puntual de la locución y de la oratoria. Entonces empecé a meterme en la locución y descubrí muchas cosas. Podía ser conductor de eventos, podía ser conductor de ceremonia, hacer locución comercial, estar en una radio. Y de golpe empecé a dar clases en la carrera de locución, en la carrera de periodismo, en la facultad. Entonces descubrí que en la capacitación iba a encontrar algo importante. Descubrí la segunda vocación. ¿Qué es el Instituto ECOP y qué es lo que hacen allí? Damos clases de locución. O sea, lo que buscamos es esto. Primero, el 100% de lo que viene a ECOP busca capacitarse para lograr la concentración y hablar y decir lo que yo pienso y lo que yo digo, decirlo de una manera seductora. Pero primero, antes que nada, hay que trabajar el miedo escénico. O sea, muchos no saben que para nosotros es una cuestión de capacitación ser un buen orador. Y para eso hay que buscar un coach adecuado que te enseñe a poder hablar correctamente en público. Y después de golpe le incorporamos oratoria, presentaciones orales, que son bifurcaciones de la capacitación oral. Entonces se va enseñando cómo son las metodologías de trabajo para bajar la velocidad, conseguir concentración, vencer ese miedo escénico, mucha práctica. Entre quienes nos dedicamos al arte de hablar, hay un dilema que es el de ¿se debe memorizar el discurso o se debe aprender a elaborar a través de una estructura? ¿Qué nos podrías aclarar sobre eso? Primero hay que hacer una estructura del discurso, el plano de discurso. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué voy a decir para cumplir con el objetivo? Entonces, lo que voy a decir, hay dos caminos. Al inicio muchos lo hacen literal. Entonces, ¿qué hacen? Redactan. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Manuel, mucho gusto, y escriben así. Y después lo dicen igual. El temor, muchas veces, de hacerlo tan literal es que hablen literalmente. O sea, se dice que hay riesgo de que hablen de memoria. Entonces se dice que no está elaborando el discurso, está memorizado y nosotros decimos que eso es la no comunicación. Pero lo ideal es lo que te voy a contar ahora, que es, primero palabras claves, ideas disparadoras. Eso es la clave. Poner ideas en un orden aleatorio, porque después vas a ver que cuando te grabas puede cambiar ese orden. Y después grabarse mientras uno va mirando las ideas clave que están en una hoja, una ficha, un papel, uno va elaborando el discurso, es lo que se recomienda. Y con eso
se alcanza la naturalidad, después de muchas grabaciones, porque muchos creen que con saber del tema alcanza y es suficiente para saber hablar del tema. Entonces son dos cosas distintas. Uno puede saber de un tema, pero tiene que saber hablar de ese tema. Y para eso encontramos que la clave de eso es grabarse y escucharse. Grabarse para ver qué digo, cuántas veces, las necesarias. Y escucharse también para ver cómo lo digo, para ver qué digo y cómo lo digo. Porque comunicación es diálogo, no es monólogo. Y cuando es monólogo, el orador no se conecta con el público, ¿no? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Yo aquí igual que ustedes seguramente, ¿no? Mirando la revista de Simplemente Fútbol, ¿lo tenés? Sé que trabajaste en la escuela de Quique Wolf. ¿Nos podrías contar de algún personaje que te haya impactado por su transformación? Ya que nombraste Quique Wolf, te voy a hablar de Quique Wolf. Quique Wolf era un dotado. Fútbol daba Quique Wolf, la clase. Me senté en el fondo y vi a un dotado, alguien nacido, porque la seducción que tenía cuando hablaba, lo que lograba en 5 minutos Quique, yo necesitaba 30 o 40 minutos. Era brillante, brillante. Entonces dije, no alcanza con prepararse solamente, hay que tener carisma. Y esto es lo que vi de Quique, calidad, calidad, era un dotado. Entonces uno de los pocos que vi, de los pocos que concurrí, que de golpe era un nacido. Estamos ante un panorama político nacional y te diría también internacional de mucha violencia verbal. Quería saber cómo tú lo percibes y la pregunta es si se puede ser firme, decidido y a la vez educado o ser educado se percibe inevitablemente como una debilidad. Mira, primero, hay que saber comunicar. Yo creo que hay que ser educado al comunicar. Pero la violencia verbal está muy instalada hoy en día y esto nace del gobierno que tenemos ahora. No ayuda para nada esta agresividad, para nada. Y de golpe algunos pueden llegar a pensar que si no contestan esta agresividad quedan como débiles. Yo creo que no. Hay que saber guardar silencio y demostrarle con sabiduría y respeto que así no se puede seguir. Pero parecería ser que si hoy no se descalifica, no sirvo, no hablo, no me comunico. Y me preocupa mucho porque esto después va a haber rebotes y de golpe no se puede parar. Porque si antes nos quejábamos de la agresividad de otro gobierno populista, ahora este gobierno está haciendo lo mismo con la agresividad. Y acá le falta oportunismo al gobierno de turno que inicia hostilidades y de golpe la oposición en su territorio empieza a hacer algo parecido. Esto es tremendo como comienza y no sabemos si termina y cómo termina. ¿Y dónde te encontramos? En Instagram, en Instituto ECOP, que colocamos algunas fotos, y en LinkedIn están algunas fotos, algunos iconos, algunos flyers que subimos, pero ahí está nuestro desempeño profesional y académico, ¿no? Gracias, Manuel, por acompañarnos y regalarnos este momento que nos queda para siempre. Gracias a vos, Darío, un placer.